Discriminar a la mujer es inaceptable por razones éticas, por razones de dignidad humana, pero resulta que también tiene un costo económico muy importante para un país e incluso para las empresas. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Gracias, Fátima, por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Buenos días. El INCO acaba de conducir un estudio acerca de lo que significa la exclusión que tradicionalmente ha habido de la mujer de la economía mexicana. No es solamente que se esté, de hecho, violentando la dignidad de las mujeres, es que estamos pagando un costo muy elevado como país y las empresas lo están haciendo también. Cuéntanos qué han encontrado ustedes en el INCO en este tema. Por supuesto, mira, como bien lo decías, esto no es una cuestión nada más de responsabilidad social. Las mujeres concentramos talento y en la medida en la que no sea más fácil para nosotras incorporarnos al mercado laboral, pues este talento se está desaprovechando. En el IMCO encontramos que el PIB de 2030 podría ser 15% mayor que el de 2020 si lográramos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Este crecimiento no es despreciable, es 3 veces más rápido que si no hiciéramos nada en cuestiones de inclusión y dejáramos que la tasa de participación económica de las mujeres siguiera creciendo al ritmo lento que lo ha hecho en los últimos 15 años. Entonces, en ese sentido, esto es un llamado para que cambien las condiciones en los hogares, en los empleos, a través de acciones desde las organizaciones, desde los gobiernos, para que más mujeres se puedan sumar a la economía y podamos aprovechar este potencial. Exactamente cuáles serían estos costos y por qué tendríamos estos costos. ¿En qué ayudaría, por ejemplo, incluir a más mujeres en la fuerza de trabajo? Pues mira, desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo, las empresas pueden ser 55% más rentables, pueden incrementar su retorno de la inversión en 47%. Vemos que incluso los fondos de inversión de capital de riesgo pueden ser más, pueden tener rendimientos más grandes, justo porque las mujeres pues tenemos una manera de considerar el riesgo distinta o de una un poco más cautelosa, que eso privilegia la estabilidad financiera de las inversiones. E incluso las empresas pueden ser más atractivas para el talento, 60% más atractivas si pues tienen una, esquemas y acciones para captar a más mujeres. Y no nada más en las organizaciones. Cuando una mujer se une al mercado laboral, pues eleva pues, su capacidad de generar recursos propios, tiene mayor autonomía económica, los hogares de estas mujeres pues incrementan sus ingresos, sus ahorros y todo esto en su conjunto pues ayuda a que la economía crezca viendo las cifras agregadas que les comentaba hace unos minutos. Fátima, ¿cómo surgen estas cifras? ¿De dónde sale, por ejemplo, esta cifra de que una empresa puede ser más rentable si incorpora mujeres? Se han hecho estudios en diferentes niveles, por ejemplo, este del 55% es un estudio de McKinsey que se hizo entre 50 empresas mexicanas. El de los fondos de inversión es una investigación muy profunda de Harvard que se hizo en Estados Unidos. Pero cada vez lo que vemos es más evidencia que esto no es una cuestión de responsabilidad social, sino que hay muchos beneficios porque lo que nos estamos perdiendo es este talento que tienen las mujeres. Y sin duda, en el caso mexicano, pues las barreras son grandes y no se han roto. Hemos hecho muchos esfuerzos como país a través de las cuotas de género para incrementar la participación política de las mujeres y ahí lo hemos hecho de maravilla. Sin embargo, faltan más acciones que permitan que se rompan estas barreras que impiden que las mujeres entren, permanezcan y crezcan en el mercado laboral para capitalizar todos estos beneficios. ¿Qué añade? Los hombres y las mujeres somos diferentes, eso sí me queda claro, pero hablas, y esto me llama mucho la atención, de que hay una sensibilidad distinta en las mujeres, de que aportan algo a las decisiones de la administración de una empresa. ¿Exactamente qué es? ¿Y cómo se mide? ¿Cómo lo han medido?
Totalmente, mira, hay muchos estudios desde el psicología, economía del comportamiento, en donde podemos ver que, por supuesto que hay diferencias entre hombres, mujeres, todo, es más, de hecho, las empresas lo que quisieran es tener una plantilla laboral que sea tan diversa como la sociedad, de manera que pueda haber más innovación, encontrar mejores productos. En el caso específico del riesgo, por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres somos más cautelosas. Muchas veces eso se considera como algo malo, pero no tiene que ser malo, hacer preguntas distintas y que nos llevan a resultados diferentes y que en muchos casos, al menos dentro de esta investigación, se ha visto que cae en beneficios, ¿no? Y esto, bueno, precisamente por eso lo que quisiéramos es ver organizaciones y empresas capaz de captar este talento diverso que permita incrementar la innovación de las organizaciones. Hemos visto empresas, particularmente a nivel internacional, todavía no en México, que están incorporando a mujeres a sus consejos de administración. ¿Sí hacen una diferencia? Pues mira, sí, hay un movimiento generalizado en el mundo. En Europa, por ejemplo, tienen ya cuotas en los consejos de administración alrededor del 30%. Hay países que las tienen más altas. Y esto favorece, digamos, al impulso de más mujeres a que lleguen a los niveles jerárquicos más altos. Sin embargo, algo que creo que es importante decir es que las cuotas no van a transformar todo por decreto. ¿No? Es importante que las cuotas sean parte de una agenda mucho más ambiciosa para transformar las condiciones en los empleos y en los hogares. Y ahí es donde hay que voltear a ver políticas más específicas, por ejemplo, sistema universal de cuidados, ¿Te licencias refieres de a paternidad, guarderías, por ejemplo? ¿A eso te refieres, a guarderías? exactamente, a guarderías. A Hemos visto guarderías y bueno, en el caso, Hemos visto, perdón, Fátima, en el caso de México ahora, con la pandemia, que muchísima gente, muchísimos trabajadores abandonaron la fuerza laboral, pero la mayoría fueron mujeres. Y cuando les preguntas, te dicen, es que no tengo ya guarderías para mis hijos, no tengo escuelas para dejar a mis hijos, no puedo dejarlos en la casa abandonados mientras me voy a trabajar. Eso es un reto real, ¿no es así? es un reto enorme porque México está pasando por una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis de cuidados, porque no hay escuelas. Y esto es, pues, no hay escuelas mientras la mayoría de los sectores están abriendo y muchos de ellos ya de manera presencial. El 80% de los trabajadores no pueden trabajar desde casa. Entonces, me parece que todavía falta una política más agresiva de recuperación económica que tenga perspectiva de género, en donde se consideren estas diferencias y lo vulnerable que está siendo el rol de las mujeres dentro de la economía. Y algo que es importante decir es que no nada más tenemos que esperar a que los gobiernos o el gobierno federal implemente acciones. Hay muchas acciones de este tipo que pueden venir de parte de las empresas, que pueden venir de parte de las organizaciones o de los gobiernos locales para avanzar en términos de inclusión. Digo, rápido, un ejemplo, por ejemplo, nosotros estudiamos empresas que han sido pioneras y líderes en la incorporación de políticas de integración vida-trabajo, que buscan añadir un grado de flexibilidad a las condiciones laborales, identificando cuáles son las necesidades de la plantilla laboral. Yo creo que la pandemia nos ha dado un empujón enorme a todos para adaptarnos a estas condiciones y algo que en algún momento se veía como pionero o innovador, hoy es algo que tenemos que incorporar dentro de las condiciones laborales porque vemos que los colaboradores lo necesitan y sobre todo las mujeres en quienes ha incrementado considerablemente la carga de los cuidados. El actual gobierno mexicano canceló el programa de estancias infantiles, pero el propio presidente ha dicho que no importa porque está dando dinero directamente a las madres de familia. ¿Realmente no ha afectado? Mira, pues sí ha afectado, porque realmente lo que pasó con esa decisión fue que se desmanteló el acceso a guarderías o estancias infantiles para aquellas personas que estaban en el sector informal, que hoy no lo tienen. Y algo que vale decir es cierto, se está dando una transferencia monetaria que lo que hace es que compensa de manera momentánea el ingreso de las mujeres, pero esto no necesariamente implica que las mujeres siguen siendo dependientes de ese ingreso, nada más que ahora de parte del gobierno. Y segundo, pues no necesariamente alcanza para cubrir una estancia infantil en donde
cambien los incentivos, digamos, de la madre de tal manera que tenga una alternativa de cuidados para sus hijos, mientras ella puede salir a trabajar y buscar igual un empleo de mejor calidad. Entonces, es importante que volvamos a poner este tema en la agenda, porque ya existía ese sistema, tenía muchísimos retos y había que fortalecerlos, monitorearlos mejor, dotarlos de mejores programas para el desarrollo de los niños, de mejor personal, pero hoy ya no tenemos nada de eso, ¿no? Fátima, eh, sabemos que en México la mujer tiene una menor participación en la fuerza laboral, en la fuerza de trabajo. ¿Esto es cultural o es por estos temas de los que estábamos hablando, como la falta de estancias infantiles? Y exactamente qué medidas recomendarían ustedes en el IMCO para que se pudiera reducir por lo menos esta brecha que tenemos con el resto del mundo? Mira, yo creo que sí hay una parte que es hasta cierto punto cultural, en el sentido en el que existe, las mujeres tenemos un rol como cuidadoras muy importante. Y en ese sentido, es preocupante porque seguramente hay muchas mujeres que si tuvieran alguna alternativa para enfrentar estos cuidados, pues podrían ofrecer algunas horas en el trabajo en el mercado laboral. O si existieran condiciones relativamente más flexibles en los empleos, buscarían más empleos formales, eh, en vez de quedar en empleos que tal vez las dejan en una posición mucho más vulnerable. Entonces, en ese sentido, por eso es un llamado enorme a que cambien, pues cambien los incentivos las mujeres y para eso tienen que cambiar las condiciones dentro de los hogares y dentro de los empleos, de tal manera que pues haya condiciones más flexibles, haya condiciones más incluyentes, hay una carga dentro de las tareas no remuneradas un poco más equitativa o menos pesada hacia las mujeres, de tal manera que haya tiempo disponible para ofrecerlo en el mercado laboral. Y para que esto se cumpla, todos tenemos un rol. Si pudieras hablar con un empresario que está considerando, que es uno de estos empresarios que siempre ha tenido una fuerza laboral eminentemente masculina y está considerando contratar más mujeres, ¿cómo lo convencerías? O si fueras su consultora, ¿qué le dirías? ¿Que por qué conviene contratar a más mujeres? Pues conviene porque pueden volverse mucho más rentables, pueden ser mucho más atractivos para el talento y además pueden incrementar el rendimiento de sus inversiones, pueden aumentar la innovación. Esto no, hay que ver a las mujeres no como un costo, sino como personas que aportan a la empresa todo el talento que tienen, que bajo las condiciones adecuadas pueden ser muy productivas y que realmente hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que ya hay muchos ejemplos en el mundo, en México, de cómo lograrlo y cómo ir avanzando hacia este lado y hay que aprovechar esas oportunidades. Bueno, entonces sí, no sería un costo, sería una inversión y es cuestión de que apliquemos reglas como se están aplicando, no sé, en Europa, por ejemplo, o en Canadá, Estados Unidos. Pues sí, incluso hoy ya la normatividad mexicana ofrece oportunidades. La norma 035 hoy ya es obligatoria para todos los centros de trabajo y aquí pues una invitación es a que se identifiquen cuáles son las necesidades de los colaboradores, en específico de las mujeres, para diseñar programas, acciones que permitan que puedan compaginar las actividades personales con las profesionales, que haya un buen manejo de los protocolos de acoso, que sean realmente ambientes de trabajo mucho más incluyentes para las mujeres y que si esto se hace de manera adecuada y no nada más por darle una palomita en el proceso de cumplir con la norma 035, podrían tener y capitalizar estos beneficios que se han documentado en otras partes del mundo. Fátima Amase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.